Bueno, a mí me ha tocado el agrado y el honor de presentar a nombre de la Universidad La Salle y la maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible al doctor Russo. Don Ricardo es profesor de nuestra maestría y también es coordinador. Es graduado en agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y tiene maestrías en recursos naturales de la Universidad de Costa Rica y en administración de empresas de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Don Ricardo además tiene dos doctorados, uno de la Universidad de Yale en forestería y el otro en educación de la Universidad de La Salle, de nuestra universidad. Por alrededor de 2 décadas, don Ricardo ha sido profesor de la Universidad ERT en Guásimo y actualmente está como profesora de honorem en la unidad de Agricultura y Cambio Climático en la Estación Experimental Alfredo Bolio, aquí en Ochomogo, en Cartago. Eh, Además tiene, pues, como ustedes se darán cuenta, él se define como un docente, como un profesor, y efectivamente tiene una enorme trayectoria en diferentes universidades, tanto en Argentina como en Estados Unidos, en la misma ERT, en la Universidad de Costa Rica y por supuesto en nuestra universidad. Su enfoque en términos de docente, de maestro, de facilitador, como decimos un poco en la maestría, de profesor, está hacia que el alumno siempre tenga un aprendizaje más allá de los puestos en clase y a promover o a incentivar el autoaprendizaje, que es lo que en la maestría impulsamos fuertemente. Don Ricardo ha tenido además una enorme y una activa participación en extensión y acción social como miembro de diversas comisiones, por ejemplo, la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal, los comités de organismos verificadores y validadores de gases de efecto invernadero del ente costarricense de acreditación, la Asociación Nacional de Extensionistas Agropecuarios y Forestales, donde ha sido también directivo por 2 periodos. También don Ricardo fue integrante de la delegación oficial de Costa Rica ante 2 de las conferencias de cambio climático, la de La Haya y la de Cancún. El doctor Russo además tiene una considerable lista de publicaciones relacionadas con el manejo de recursos naturales, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Entonces le dejo entonces con este maestro para que lo disfruten y lo aprovechen. Bueno, adelante, don Ricardo. Para comenzar a hablar de bosque tropical, lo primero vamos a comenzar a definir qué es bosque. Según la ley forestal 75-75 del año 96, en su inciso 3, en su artículo 3, inciso B, el bosque es un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, producido por regeneración o sucesión natural, ya sea primaria o secundaria, o también por otras técnicas forestales, con algunas características o requisitos. Debe tener por lo menos 70% de cobertura, se refiere a la cobertura de los doseles, y donde existan más de 60 árboles por hectárea, de 15 o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho, es decir, el DAP. Ustedes pueden ver a la cobertura, que es la proyección de la copa, como pueden ver en la parte superior derecha, cuando es mediodía. Y una vista en planta, esta podría ser la cobertura de 4 árboles aquí, por supuesto, está mucho más del 70%. Pero esa no es la única definición. Existen otras definiciones de bosque. Una definición es la definición de la FAO,
es un poco más liviana, digamos, porque dice que bosques son las tierras que tienen más de media hectárea, dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta superior al 10%, o árboles capaces de alcanzar esa altura. Y no incluye la tierra sometida a uso agrícola o urbano. Y también está la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a la cual Costa Rica suscribió, pero rige únicamente para aquellos proyectos relacionados o subvencionados en esta área. Dice que el bosque es un área mínima que va de 0,5 a 1 hectárea con cobertura de copas de árboles y da opción al país. Nosotros elegimos el 30% de árboles con un potencial de alcanzar una altura mínima de 5 metros, fue la elección de Costa Rica. De manera tal que ven que son menos rigurosas las definiciones internacionales que las definiciones que se tiene en la legislación nacional. Ahora, hay otras definiciones y está la definición de Holdrich, está relacionada al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdrich. Y para esto hay que partir del concepto de bioma, porque al fin y al cabo los bosques tropicales son un bioma. Y un bioma es un conjunto de organismos que comparten el mismo entorno, pero condicionado por el clima y el suelo. El concepto de bioma fue acuñado por un por inglés en el año 35, Tansley. Y estos biomas que se caracterizaron para el mundo eran muchos. Estaba la tundra, el bosque boreal, el bosque templado, el bosque tropical, la sabana y el desierto. Y aquí, por supuesto, faltan los pastizales. La sabana es un pastizal arbolado. Ahora, desde el punto de vista de Holdrich, en su sistema de clasificación de zonas de vida, grafita las zonas de vida con un triángulo con 3 dimensiones, en el cual una de ellas es precipitación, la otra es temperatura y la otra es una relación entre la evapotranspiración y la humedad. Y en todos los casos ustedes pueden ver que en la parte inferior derecha se encuentran los llamados bosques húmedos. No sé si se puede ver el indicador aquí, la flecha. Fíjense que está bosque húmedo, bosque muy húmedo, bosque pluvial, y en su mayoría están todos por encima de los 24 grados centígrados. Con el sistema de zonas de vida de Holdrich se confeccionó el mapa de la zona de vida de Holdrich. Y acá ustedes pueden ver en la parte inferior todas las zonas de vida que tiene Costa Rica, que va desde bosque seco hasta páramo pluvial subalpino. Es de hacer notar que el sistema de zonas de vida de Holdrich, que fue propuesto en los años 40 más tarde, y no mucho más tarde, fue adoptado por la mayoría de los países latinoamericanos, inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales piden los proyectos de cooperación que financie la institución, especificar en qué zona de vida se encuentra el proyecto. Y aún va más lejos y interesante, porque el sistema de Holdrich es un sistema basado en carbono, nitrógeno y oxígeno. Y hace ya unos años
la NASA lo adoptó, o si un día se encuentra vida en otros países, una forma rápida de poder clasificar qué tipo de zona de vida es utilizando el sistema de vida de Holdridge, porque ustedes se fijarán que tiene un montón de posibilidades de diferentes temperaturas, precipitaciones y contenido de humedad, siempre que haya agua en esa atmósfera, de poder determinar una zona de vida. Bueno, a mí me gusta hablar de bosque húmedo tropical. Y Costa Rica es un país que, cuyos principales ingresos, no sé cómo estará en este momento pandémico, pero por muchos años, desde que yo llegué al país, cuando llegaban al país 1 millón de turistas. Actualmente, antes de la pandemia, se pasaban los 3 millones de turistas. Y el bosque húmedo tropical era una de las principales características. A tal punto que esto lo tomé de una agencia, fíjense qué interesante, todos los datos que dan las agencias en general a las personas interesadas. Aquí venían un número determinado de enlaces que ofrecían servicios en diferentes zonas del país. Cuando me puse a estudiar un poco más y a leer qué era el bosque húmedo tropical, me encontré que la obra clásica a nivel mundial del bosque húmedo tropical es esta, The Tropical Rainforest, de Richards, del año 52. Y ahí también Richards tiene su propia definición. Dice que los bosques tropicales son aquellos de hojas perennes que ocurren en áreas que tienen más de 2.000 milímetros de lluvias al año, que no tienen más de 4 meses consecutivos con menos de 100 milímetros, es decir, que prácticamente no tienen meses secos, y tienen temperaturas superiores a los 18 grados centígrados. En esto coincide con Holdridge. Pero el bosque húmedo, propiamente dicho, es por encima de los 24. Bien, del libro de Richards se sacan varias conclusiones interesantes y que hay varias maneras de clasificar bosques con criterios mucho más simples. Por ejemplo, si hay uso o no hubo intervención humana, el bosque puede clasificarse en natural o manejado. Y también una categoría de artificial que serían plantaciones. De acuerdo a la composición florística, pueden ser bosques homogéneos o heterogéneos. Composición florística es la lista de especies, familias o grupos de especies arbóreas que integran el bosque, que es bastante extenso. Y hay dos características de la vegetación que son muy importantes, que precisamente es la composición y la estructura. La composición la acabo de definir y se refiere a los diferentes grupos que forman un bosque. En cambio, la estructura sería la fisonomía del bosque, cómo se ve el bosque, y abarca conceptos como cómo se distribuyen los árboles en el terreno, el grado de uniformidad del rodal. Cuando digo rodal es un conjunto de árboles, así como un maizal es un conjunto de plantas de maíz, un cafetal es un conjunto de plantas de café, un tecal es un conjunto de plantas, una plantación de teca. Un rodal es un conjunto de árboles de características similares. Entonces, la estructura es de alguna forma cómo varía esos parámetros físicos de los árboles y su distribución en el terreno.
Y una cosa interesante es el número de pisos. El bosque húmedo tropical tiene estratificación, es decir, diferentes pisos. Cada piso está formado por las copas, un conjunto de copas que se encuentran al mismo nivel, a una misma distancia del suelo. Eso es un piso. Entonces, es así que existen árboles dominantes, subdominantes, codominantes, árboles dominados, etcétera. El otro concepto está ya relacionado con diversidad es precisamente la riqueza. En esto de los conceptos de riqueza me he basado en los trabajos de Lohmann, del Katie. Riqueza es el número de especies por unidad de área. En cambio, diversidad es el número de especies en relación al tamaño de la población. Sería la abundancia. Otra de las características de las especies del bosque son las formas de vida. Tanto composición florística, estructura y forma de vida conforman lo que se llaman características analíticas de la población. Y específicamente son características analíticas cualitativas. ¿Por qué? Porque no se miden. Hay otras características en el bosque que sí se miden y son las características analíticas cuantitativas. En cuanto a las formas de vida, ¿cómo se ve? Son árboles, arbustos, lianas, palmas, helechos, epífitas, parásitas, hemiparásitas. La diferencia entre parásitas y hemiparásitas es que la parásita tiene las raíces y se alimenta de las áreas del árbol. En cambio, las hemiparásitas tienen sus raíces hasta el suelo y en determinados momentos pueden absorber agua del suelo o del mismo árbol. Y luego, por supuesto, el estrato herbáceo, que son las hierbas. Ahora, es conocido que la vegetación se hace más exuberante y compleja a medida que aumentan la precipitación y la temperatura. Esto no es de la humanidad, Richards, son conclusiones que da el sentido común. Una cosa que gustaba bastante a los estudiantes, sobre todo internacionales, extranjeros, el asunto de diversidad alfa y diversidad beta y diversidad gamma. Y esto daba lugar a que después de definirlo, se les planteaba que hagan un trabajo en casa. Por supuesto, no voy a pedir a ustedes que lo hagan, pero era bastante interesante porque la diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad en particular a la que consideramos homogénea. En cambio, la diversidad beta es la que ocurre a lo largo de una determinada área. Y la diversidad gamma es es el conjunto de comunidades que integran el paisaje. Es decir, sería a nivel de paisaje. De manera tal que estos jóvenes estudiantes, cuando iban a la reserva o iban a la estación biológica La Selva, donde hay bosque húmedo tropical, o iban a Monteverde a ver el bosque pluvial, o iban a Turrialba y visitaban senderos del Cati, podían practicar este tipo de cosas. Y muchas veces, aún cuando iban en la buceta, podían hacer este ejercicio. Una de las características del bosque húmedo tropical es la riqueza de especies. Y en bosques no perturbados, los autores coinciden en que hay más de 150 especies arbóreas. En algunos casos, en el caso de la Estación Biológica de la Selva, se han reportado más de 200. Y donde se ubican en general en el país están en las llanuras costeras de la zona norte del Caribe, centro y sur del Pacífico,
y fragmentos de bosque en varias partes del país. La PMA es la precipitación media anual. En los bosques tropicales está entre 1.800 y 4.000 milímetros. Se caracterizan por la alta temperatura y excesiva humedad. En el bosque húmedo tropical, por ejemplo, en la reserva, generalmente había más del 90% de humedad y mucha cantidad de mosquitos en esa zona. No era la vez que íbamos siempre, el equipo, dentro del equipo tenía que ir algún tipo de repelente. Bueno, estos son algunos párrafos que tomé de unos trabajos. Estos autores muestran que la diversidad alfa de especies de árboles es la más alta en los bosques neotropicales. Neotropicales son los bosques del Nuevo Mundo, es decir, América. Y es mucho más alta la diversidad alfa, es decir, la que hay dentro del bosque, que en los bosques del Viejo Mundo. Otra de las características de los bosques húmedos tropicales es la presencia de gambas o aletas en la base del fuste. Ustedes ven, ¿qué es la gamba o aleta? ¿Ven? Son estos triángulos que se desarrollan en la base del fuste. Fuste es el tronco libre de ramas hasta el nacimiento de las primeras ramas. Es lo que interesa desde el punto de vista maderable. Bueno, en la base del fuste, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la función evolutiva que tuvieron estas gambas o aletas? Evidentemente es de sostén. ¿Y por qué? Porque fíjense que las raíces de los árboles del bosque húmedo tropical son muy superficiales. Aquí, ustedes ven aquí, esta persona ha sacado un árbol relativamente joven, ella está haciendo su tesis doctoral, y una vista en perfil de los árboles de los bosques tropicales, son muy superficiales las raíces, que se puede ver inclusive cuando ocurre el lavado o se producen las famosas llenas y cuando el agua se retira muchas veces se lleva parte del material y se pueden ver las raíces, como en este caso. En ese caso, y porque la mayoría de la biomasa en los bosques tropicales se encuentra en la parte aérea, es decir, es biomasa aérea. Y las micorrizas juegan un papel muy importante en este caso, porque actúan en la absorción de nutrientes y por supuesto en la recirculación de nutrientes. Acuérdense que los nutrientes son absorbidos, las raíces son transportados, se produce el proceso de fotosíntesis, las hojas se desarrollan, caen, se descomponen, se vuelven a incorporar al suelo y ese es el proceso de reciclaje de nutrientes. Otra de las características son las epífitas, es decir, plantas sobre otras plantas. Acá pueden ver una doradilla y algunas bromeliáceas. Una característica muy importante es la dinámica que tienen los bosques. ¿Cómo se reproducen los bosques tropicales? Se reproducen a través de algo que se llama el claro o la dinámica de los claros. Cuando un árbol cae, que puede caer por la edad, por un viento, muchas veces vientos relativamente poco fuertes, no quiero decir fuertes, pero poco fuertes, por el problema de las raíces tan superficiales y que no siempre las gambas son efectivas,
cae el árbol y al caer se lleva a otros árboles más pequeños y se abre un claro en el bosque. Al abrirse el claro, hay un insumo masivo de radiación y cambia la temperatura del suelo. Eso hace que se despierten los mecanismos de germinación en el banco de semillas del suelo provenientes de los mismos árboles a través de los años. Entonces comienza un proceso de regeneración, un proceso secundario. Es decir, lo interesante es que dentro del bosque primario, más primario permanentemente a través de los claros, hay especies secundarias y hay procesos secundarios que son las que lo regeneran. Los autores en inglés le llaman the driving force of natural regeneration, es decir, la fuerza vital o la fuerza que empuja, pues el motor de la regeneración natural. Y es por eso que en función de esto y de las necesidades de luz, diversos autores han clasificado a las especies del bosque tropical en gremios o grupos ecológicos. Finnegan es un investigador inglés que desde el año antes de cuando llegué al CATI en el 81, ya estaba el doctor Finnegan y todavía está y es una autoridad mundial en bosques tropicales. Las ha organizado en 4 categorías. La primera de ellas son las llamadas especies heliófitas efímeras. Son las primeras que germinan cuando se produce el claro. Y entre ellas está la balsa. Se produce muchas veces en las obras, cuando hay una obra de construcción, hacen la limpieza del terreno y no empiezan a construir inmediatamente. Comienzan a aparecer balsas, sobre todo en la zona atlántica, no tanto aquí en el Valle Central. El otro es el guarumo, el capulín y el morillo, típicas especies pioneras de hoja grande, pero de vida corta y maderas muy, muy livianas. Tal es así que la famosa madera balsa es la que se usa en aeromodelismo y para otras actividades, tengo usos especiales. El segundo grupo son las llamadas heliófitas durables de crecimiento rápido. Es decir, fíjense que heliófitas quiere decir que aman el sol. Entonces, de plan de vegetal, helios del sol, aman la luz. Y hay 2 tipos, por eso, heliófitas efímeras y heliófitas durables. Pero a su vez, las heliófitas durables hay 2 grupos. Una es de crecimiento rápido, que son las que siguen en la sucesión secundaria a las pioneras, y entre otras está el guásimo blanco, el peine de mico, el guásimo colorado y la bochicia guatemalensis, el famoso chancho blanco o cebo, tan plantado en nuestros programas de reforestación. El otro grupo también perteneciente a las heliófitas son las heliófitas durables de crecimiento regular y son las secundarias tardías. Dentro de este grupo están todas aquellas especies que son del bosque tropical que se usan para hacer plantaciones forestales, sobre todo en los proyectos de reforestación financiados por FONAFIFO. Fíjense que acá hay maderas de alto valor como la caoba, la Sostenea macrofila, el pilón, madera dura, Hieronima alcornioides, el ajillo, madera preciosa, Valicia elegans, el cedro, Cedrela odorata, el almendro, madera muy dura y que está protegido por el asunto de la lapa verde. Y los otros 2 grupos
son las hesiófitas. Hesiófitas que aman, esio sería la oscuridad, fitos, plantas, es decir, en general podemos definir heliófitas y hesiófitas, las plantas que les gusta la luz y las plantas que les gusta la oscuridad. En realidad no es que les guste la sombra, sino que son tolerantes a la sombra, que es un poco diferente. Y dentro de las hesiófitas, que son las especies del bosque primario, generalmente son de madera dura y maderas preciosas, está la cahuilla, el cedro María, el gavilán, el botarrama, el roble coral y la fruta dorada. Y entre las hesiófitas totales, las primarias totales, las que aparecen al final de todo, está el mano negro y el ronrón, dos maderas preciosas. Creo que no incluye el cocobolo. Bueno, ¿qué otra cosa hacen los bosques? Los bosques proveen servicios ecosistémicos. Fíjense que esto de los servicios ecosistémicos ya fue puntualizado, especificado y descrito en la ley forestal. La ley forestal en su artículo 3, inciso K, habla de específicamente servicios ambientales y dice que son los servicios que brindan el bosque y las plantaciones, incluye las plantaciones, y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Y describe 4 tipos de servicio. La mitigación de gases de efecto invernadero, la protección de agua para uso urbano, rural o eléctrico, protección de la biodiversidad y belleza escénica para fines turísticos y científicos. Esto motivó que un año después, en el año 97, se crea el programa de pago por servicios ambientales. Es interesante porque es secuencial. La ley es del 96. La ley crea el FONAFIFO, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. La ley, por supuesto, tiene su reglamento. Y se crea el programa de pago de servicios ambientales, al que se le atribuye que Costa Rica haya pasado a tener más del 50% de la superficie o área del país cubierta de, no quiero decir de bosques primarios, pero sí de cobertura forestal. Cuando se habla de cobertura forestal se habla tanto de bosques primarios, secundarios y plantaciones forestales y sistemas agroforestales, dentro de los cuales están incluidos los cafetales, que es un cultivo tradicional en Costa Rica que viene prácticamente desde el siglo pasado. El programa de servicios ambientales tuvo varias modalidades. Una de ellas se fue promover la reforestación. Es por eso que comenzó un programa de reforestación en esos años, finales de los 90, pero también había otras modalidades. Otra de las modalidades era protección y otra era manejo de bosque, o aprovechamiento racional, aprovechamiento vegetal, etc. Dentro de las medidas de la protección fue una de las que más tuvo éxito, porque la medida de protección es proteger simplemente, poner, digamos, una cerca, impedir que ingrese animales al bosque, pero y un contrato con el compromiso de permitir la regeneración y que no se haga ningún tipo de intervención. Y de las 330.000 hectáreas que actualmente hay asignadas, y esto es una cifra que me dio ayer viernes un funcionario del FONAFIFO, 90%
de esas 330.000 hectáreas están bajo el régimen de protección. Y dentro de esas 90.000 hectáreas, hay más de 26.000 hectáreas están en el área de la Fundación de la Cordillera Volcánica Central. También esto es un dato muy preciso que me suministró el director de la Fundación el día de ayer. ¿En qué consiste esto? En la actualidad consiste en una subvención de aproximadamente $65 por hectárea y por año por un periodo de 10 años que dura el contrato. ¿Y a qué se compromete el propietario? El propietario se compromete durante esos 10 años a no hacer ningún tipo de intervención. ¿De dónde salen esos $65? Esos $65 salen de lo que obtendría el propietario si ese terreno no tuviese bosque y lo tuviese que alquilar a un tercero para pastoreo. Puede ser razonable, justo, no sé, pero esa es la cantidad que tenemos y es concordante con lo que se subvenciona en otros países del mundo. Ahora, la definición de nuestra legislación, digamos, se queda corta de alguna forma, porque en el año 2002, la evaluación ecosistémica del milenio, o evaluación de los ecosistemas del mundo, hace una definición mucho más amplia de los ecosistemas y los clasifica en 4 categorías. Los servicios de soporte, entre lo que ustedes pueden leer está producción de oxígeno, formación de suelo, reciclaje de nutrientes, creación de carbono, polinización, y servicios de regulación, que son la calidad del aire, regulación del clima, del agua, de la erosión, control de plagas, mitigación de riesgos. Estos dos grupos son los llamados servicios ecosistémicos directos. Y ya a principios de los 2000 también pusieron servicios ecosistémicos indirectos, que son la provisión, los servicios de provisión y los servicios culturales. Más adelante, ya en la década del 10, comenzando el 10, se amplía esto del alcance, digamos, de los ecosistemas del milenio e incorpora los llamados componentes de bienestar, dentro del cual están los de seguridad, los de materiales esenciales para una vida decorosa, componentes de la salud, las buenas relaciones sociales y como transversal la libertad de elección y acción dentro de lo que se habla de los sistemas democráticos. ¿Cómo se relaciona todo esto de los servicios ecosistémicos con los ecosistemas del milenio? La mayoría de los autores en las ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, coinciden y dicen que los bosques en general están relacionados con el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 15, vida de ecosistemas terrestres. Pero si ustedes analizan y me ayudan, yo diría que también están relacionados con algunos otros. A ver, ayúdenme, ¿con qué otros ecosistemas, con qué otros objetivos podemos relacionar los servicios ecosistémicos de los bosques con los ODS?
Los escucho si descanso un poquito. Con el número 13 puede ser. Con el número 13. Muy bien, ya tenemos dos. Por favor, cuéntenme, identifíquense, díganme quién aportó el 13. Yo, César. Gracias, César. ¿Algún otro? Yo estoy viendo uno. Para mí el número 6, agua limpia y, bueno, el saneamiento no, pero sí obtendríamos agua limpia como una consecuencia. Y también puede ser saneamiento. También, si ya se implementase. Que actúan como filtro. Claro, ya si se implementase como una reforestación o un producto donde el agua tuviese que pasar por este bosque y entonces termina siendo un saneamiento. Perfecto. Perfecto. ¿Algún otro? Fin de la pobreza, ¿qué me dicen? Habría que buscarle alguna forma. Hambre cero, salud y bienestar. Yo estoy seguro que igualdad de género tiene algo de que ver los servicios ambientales del bosque y la igualdad de género. Don Ricardo, yo veo mucha asociación con los tres primeros que usted acaba de leer también. Fin de la pobreza y hambre cero, porque de todas maneras cuando tenemos bosques saludables, tenemos ecosistemas saludables y tenemos sistemas de los ciclos del carbono y de los ciclos del agua y de los ciclos del nitrógeno y de todos los elementos que constituyen el ecosistema en donde finalmente producimos nuestros alimentos, que esto genera salud y bienestar, que si tenemos un ecosistema sano capaz de producir alimentos y bienes para todos, pues reducimos también la pobreza, ¿no? Entonces yo ahí veo como que se transversaliza casi que a través de los 17 objetivos de desarrollo, ¿no? Hay muchos documentos que lo relacionan. Los primeros se relacionaban a lo que tenían que caminar las mujeres para llevar leña, para hacer la comida, etcétera, etcétera. Y luego hacen diferentes tipos de asociaciones. Sí, ¿algún otro? Sí, yo creo que el número 4, el 14 y el 15 son esenciales, entonces creo que también son de gran importancia. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir adelante y vamos a ir un poco con el asunto del carbono. Retrocedamos al poco tiempo que sale el programa del pago de servicios ambientales, todo el mundo se puso a hacer números. Fue así que el presidente de ese entonces llevó una iniciativa a las Naciones Unidas que quería vender el carbono existente en los bosques de Costa Rica, que no fue a una de las convenciones, no fue aprobada en esa oportunidad, no tuvo éxito. Y para eso tuvo que llevar datos, ¿cierto? Para eso se hizo un estudio que se le encargó a la Universidad de Alberta, que con los imágenes satelitales de algunos de los satélites que pasaban periódicamente sobre Costa Rica, elaboró el contenido de carbono por medios digitales, por supuesto, de los diferentes sistemas y zonas de vida de Costa Rica. Fíjense que no solamente de eso se hizo un mapa de cobertura de Costa Rica en función a ese estudio. El estudio se llamó Ecomercados, los informes básicos. Yo tomé los datos de un capítulo que escribieron don Frank Tattenbach, Hermano Bando y Johnny Rodríguez para un libro que salió en el año
2002 y que respaldaba un poco todos los mercados, los incipientes mercados de carbono de Costa Rica. Fíjense que en general la cantidad de toneladas de carbono que existe en la biomasa aérea, porque esto básicamente son cálculos o estimaciones en la biomasa aérea y no en todas las zonas de vida. Ustedes se preguntarán por qué no en todas las zonas de vida. Yo también me preguntaba. Y un día me contestaron, yo no sé si quedé conforme o no, me dijeron que era por la nubosidad, que no siempre se podía. Que había áreas que por esa cobertura de nubosidad no se podían hacer las estimaciones o por el número de fotografías aéreas que se necesitaban en esa época. Todavía se manejaban muchas veces fotografías aéreas de los satélites y lo complementaban con vuelos, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que yo diría, sacando los bosques muy húmedos, pluviales, que son muy inmensamente ricos, de riqueza, y alrededor de 100 toneladas de carbono por hectárea. Lo interesante es que la biomasa seca tiene un 46% de carbono. Quiere decir que un bosque que tenga 100 toneladas de carbono tiene más de 200 toneladas de biomasa, es decir, madera. Cuando hablamos de madera, no es solo la biomasa aérea, no es solo madera, porque es el fuste, las ramas y las hojas. De manera tal que en función de esto hasta podríamos calcular el número de árboles y el diámetro medio de los árboles con fórmulas relativamente simples. Ahora les quiero mostrar que cuando los datos del Inventario Forestal Nacional, el primero que se hizo en el año 2013, y se hizo el inventario por tipo de cobertura, y se encontraron con que ya no se podía clasificar qué era un bosque primario, qué era un bosque, bueno, bosque secundario por supuesto sí. La diferencia que hay entre un bosque primario y un bosque secundario es que de acuerdo a la definición de la FAO de los años 80, bosque primario era aquel bosque que se producía por regeneración natural, por supuesto, o bosque natural, en el que no había habido cambio del uso de la tierra, por lo menos en los últimos 80 a 100 años. Pero ahora resulta que los bosques primarios podían ser totalmente pristinos, es decir, nunca intervenidos, o un bosque primario intervenido, como el primario de la ERT. De manera tal que como no se podía hacer ese tipo de, y tampoco a nivel internacional, se empezó a utilizar la denominación bosque maduro, que incluye aquel bosque que nunca fue intervenido, como el caso de los bosques del Parque Nacional Braulio Carrillo, o como todos aquellos bosques que están fuera de las áreas de conservación, que por más que sean bosques primarios, de alguna forma siempre fueron intervenidos. Eso es un bosque maduro. Lo otro era bosque secundario. Fíjense que entre bosque maduro, que hay más de 1,5 millones de hectáreas, bosques secundarios, 31 y 13, 44, casi 45. No le pongo bosque deciduo porque bosque deciduo son los bosques estacionales del Pacífico, es decir, el bosque seco. Ya en el 2013, las coberturas de árboles de Costa Rica se acercaba ligeramente sobrepasaba el 50% de la superficie del país. Fíjense que de bosques había, aquí está, 52%. Eso es inventario forestal del 2013.
Actualmente, bueno, con el inventario forestal del 2013 se elaboró este famoso mapa que es el que siempre ustedes han visto, están acostumbrados a ver en el sitio de CIREFOR. CIREFOR es el sistema de información forestal, cirefor.go.cr. Es el mapa de tipos de bosque que sale precisamente de esta famosa tabla. Acá a la izquierda tienen los mismos porcentajes en la columna derecha de la tabla. Y actualmente hay en ejecución una segunda etapa o un tercer, o una otra etapa del inventario forestal nacional de la masa forestal de Costa Rica, pero mucho más profundo, digamos. ¿Por qué? Porque va a incluir más de 400, casi 450 o más unidades de muestreo de 1000 metros cuadrados, con diferentes estratificaciones. Acá tienen esto es la planificación del inventario que se va a llevar a cabo en los próximos 4 años. Y se van a llevar, se van a tomar mediciones mucho mayor, de mayor cobertura. Fíjense que hay número de árboles, especie, diámetro, altura comercial, que es la del fuste, altura del dosel, ubicación del árbol en la parcela, calidad del fuste, condición fitosanitaria del árbol, si tiene lianas o bejucos terrestres en fuste y copas, la presencia de lianas, bejucos o musgos muchas veces son indicadores de cambios en el ecosistema forestal. Por ejemplo, si yo voy a un bosque y veo que las lianas están todas en el suelo, evidentemente alguien estuvo macheteando las lianas con algún objetivo y que hay algún tipo de intervención. Luego va a considerar los residuos leñosos gruesos, los residuos leñosos finos, los que están depositados en el suelo, porque también tienen carbono, y también tiene carbono el suelo, eso es lo interesante. La lana, musgos y epífitas, el estado sucesional, el bosque, si está en una etapa temprana, esto se refiere a la presencia de los claros, y la cobertura de copa. Es un trabajo muy intenso y va a llevar mucho esfuerzo y recursos económicos, por supuesto. Adelantando, y me pidieron las personas que muy gentilmente me facilitaron este mapa, que puntualice que este mapa son solamente avances, es una proyección de lo que puede llegar a ver en lo relativo a cobertura cuando se finalice el inventario, que se va a finalizar en el año, alrededor del año 25. Bueno, ahora vamos a hacer un paseo turístico, ¿qué les parece? Una cosa muy interesante es el Parque Nacional Braulio Carrillo. El Parque Nacional Braulio Carrillo quizá es uno de los... Tiene unas 47.000 hectáreas, su gran mayoría bosque primario, y existen unas 6.000 especies de plantas. Es un inventario impresionante. Y González, cuando habla de plantas, no solamente habla de árboles, sino de todas las formas vegetales. Yo no me he referido mucho a otros tipos de diversidad, que me voy a referir de este paseo o vista por el bosque. Este dato de Minae siempre es expresado, sobre todo en las agencias
turísticas. Las plantas del Parque Nacional Blanco Carrillo representan la mitad del total de especies de todo el país. Es un dato del MINAE, principio de los 2000. Acá algunas vistas del Parque Nacional Blanco Carrillo, donde se pueden ver, inclusive me gusta esto, de los helechos arborescentes. Fíjense, por aquí hay otra, el Parque Nacional Braulio Carrillo. Esta es una vista de las que se ven a la vera de la Ruta 32. Si han ido a Limón o a la zona del Caribe, y han pasado por la Ruta 32, habrán visto estos árboles con estas formas, que en determinado momento, alrededor ahora van a empezar a florecer, marzo, abril, mayo, de flores amarillas, entonces se ven unas copas amarillas, son precisamente las bochicias. Hay 3 bochicias en el parque. En el caso de las del parque son bochicias aleni. Este es otro del Parque Nacional Braulio Carrillo, en el que muestra las lianas típicas del bosque primario y otra de las formas de vida. Algunos autores dicen que es una forma de vida interestrato, porque no pertenece ni al estrato de los árboles dominantes, sino que trepan y luego vuelven, se descuelgan, entonces van de un estrato a otro, pero con raíces en el suelo. Como el Parque Nacional Braulio Carrillo tiene una diferencia de altura, es una cuenca colectora bastante importante, cuenta con una gran cantidad de caídas de agua que muchas veces se ven desde la Ruta 32. Así que la Ruta 32 parte por la mitad del Parque Nacional Braulio Carrillo. Este es otro de los vistas del parque. Ahí pueden ver la naturaleza del terreno. Aquí es otro tipo de bosque, este es el bosque pluvial. Esto es el Monteverde. Hay un video de YouTube, este es un pantallazo del video de YouTube, que se llama Explorando los puentes colgantes de Monteverde. Los invito cuando tengan tiempo de verlo, es muy lindo. Esto también es de los puentes colgantes de Monteverde. Vean las características del bosque desde el piso hacia el océano. No es muy largo, fíjense acá abajo a la izquierda es un video de 5 minutos, casi 6 minutos. Esto es de la reserva de la ERDE, el bosque primario de la ERDE, un trabajo que hizo el estudiante Juan Pinto en el año 2005. Es un trabajo muy interesante, con mucha difusión inclusive internacional, cuando inventarió los vertebrados de la reserva. Aquí pueden ver el famoso perezoso de 3 dedos, también llamado perica ligera, el venado cola blanca, el tigrillo, acá uno de los integrantes de seguridad, y un tigrillo. Esa no es vincularlos de esta naturaleza, pero así ocurrió y así. Por favor, cerrar micrófonos, gracias. Acá un mono cariblanco, el cebus capuchino, y otros fotos tomadas por Juan, está el del mono congo, el del ocelote, que también hay en la reserva, y estos creo que son chanchos del monte.
cosas que también hay en la reserva. La foto de fondo es de un video de Conexión Milenio. Lo otro es un reporte sobre palma caminadora. La palma caminadora, Socratea exorriza, también típica de los bosques tropicales en la reserva forestal de la ERP. Había bastante cantidad de palma caminadora. La palma caminadora tiene la particularidad que tiene unas raíces aéreas que se extienden hasta el piso. Entonces, fíjense que en algunos casos se muere parte de la raíz, pero nace una raíz del otro lado. Eso hace que la planta se incline. Ven, esta se está empezando a inclinar, esta que está acá. La parte superior de la pantalla. Por eso se dice que camina, a través de los años, por supuesto. Y estas son otras de las características. Esto es escalera de mono, la famosa Pauinia guianensis. Escalera de mono se le llama a esta planta o a este bejuco, que era abundante en una época en la reserva forestal, por eso se le llama escalera de mono. Esto es la base de un almendro, el Dipteris panamensis. Bueno, ¿cuál es la importancia de los bosques en la gestión ambiental? La FAO desde hace años trabaja con los países para hacer frente al cambio climático a través de la gestión forestal sostenible. La gestión forestal sostenible es parte de la gestión ambiental. Y los bosques son mucho más que madera y mucho más que carbono. En la parte inferior izquierda, fíjense que este es el esquema FAO de cuando habla de gestión forestal sostenible, que no es solamente la parte técnica. Comienza con políticas y gobernanza, monitoreo y evaluación de los bosques, de la cooperación y coordinación intersectorial, donde también tiene que estar involucrada la agricultura y otros sectores, productos y servicios forestales, y planificación y prácticas de gestión. De manera tal que yo no lo puedo hacer móvil acá, este ejercicio de la FAO. Pero evidentemente siempre hay superposición entre cada uno de estas áreas. Y lo ideal, por supuesto, es cuando en el centro se superponen todas. Entonces, el otro documento de FAO básicamente es lo que se llama Marco Estratégico para el Manejo Forestal Sostenible. Se explica en forma gráfica cómo la gestión forestal ayuda a hacer frente al cambio climático a través de dos de las estrategias fundamentales del IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que son la mitigación y la adaptación. En cuanto a la mitigación, aportan con la captura de carbono y la conservación de los recursos forestales. En cuanto a la adaptación, al fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los árboles y los bosques, y el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de las comunidades dependientes de los bosques. En un periodo de tiempo relativamente corto, llegamos al final de nuestra visita a los bosques.
visita virtual, por supuesto. Muchas gracias y a disposición de... Ok, ante estos datos que nos ha presentado Ricardo, siempre se me viene a la memoria una simple pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la calidad de nosotros como seres humanos en el cuidado de toda la ecología y que vemos que atraviesa todos los objetivos que nos hemos planteado como humanidad para el próximo milenio o este milenio? Y no solamente a nivel macro, sino en lo micro. Además de la lucha contra el uso del plástico, debemos potenciar obviamente esta lucha, pero ¿qué más podemos hacer, Ricardo? Así, a nivel de micro, que si nos unimos todos, tendrá un impacto también macro. Gracias. Bueno, por supuesto, voy a mencionar algunos aportes de nuestra maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Las acciones locales que nosotros podamos tomar, ya sea en la parte de clasificación de residuos, el ahorro energético, el ahorro de agua. Ya me estoy estamos apartándonos de los bosques, ¿verdad? El uso racional del plástico, incluyendo las bolsas de un solo uso, y muchas de las acciones que normalmente hacemos en forma cotidiana nos van a, creo que son una contribución a esto que don Rodolfo dice. Me gustaría invitar a algunos de integrantes de la maestría a extender la contribución de la maestría. Sí, Adrián y Carlos. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Carlos Masuera. También formo parte de la maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y ampliando un poquito desde la visión ecosistémica y desde la visión de conciencia ambiental, que más que una conciencia como un reflejo mental, debe ser interiorizado como más a través de todos nuestros actos, ¿no? Y esto visto del cómo nos relacionamos y el cómo nos sentimos con todos los demás seres. Y si nosotros fundamentamos todos nuestros actos desde sentimientos como la bondad, el deseo del bienestar de uno mismo y de uno mismo visto en todos los demás, comienza uno a verse y a sentirse más desde una complejidad en donde vivimos y despertar una conciencia profunda. Y una conciencia profunda significa el ser conscientes de cada uno de los actos y de cada una de las situaciones y de cada uno de los fenómenos que se me presentan, y que en esos actos, en esas situaciones y en esos fenómenos yo soy consciente de la afectación que puedo tener en todo el ecosistema y soy consciente que puede ayudar a mejorarlo o que puede más bien contribuir a su deterioro. Entonces desde ahí es donde despierta uno ese sentir ambiental, más que una conciencia, es un sentir profundo. Adelante, César. Gracias. Mencionó que en el 2013 se hizo una medición y 53% del territorio costarricense es bosque. ¿Tienen alguna idea cuál es el porcentaje actual? Esa es una pregunta. Y la otra, un poquito para dimensionar el subsidio que reciben las personas por no hacer nada, por no modificar sus bosques. Mencionó $65 por hectárea. Mi duda es si eso es un pago anual o mensual o qué periodicidad tiene eso. Gracias. Gracias, César. Sí, se supone que va a ser por encima del 53% y lo vamos a tener
cuando se haga esta nueva etapa que ya ha comenzado. Está en la etapa de planificación. En los próximos 4 años vamos a tener datos mucho más, datos de campo, por supuesto. Pero está más o menos, por ahora nos seguimos manejando con esos 53%. La modalidad de pago por protección es un contrato por 10 años, es decir, que en los 10 años recibe alrededor de $650. Ok, muchas gracias, muy amable. Sí, bueno, en mi caso quiero comentar que sé que Costa Rica ha implementado diferentes leyes para la conservación del medio ambiente y solo quería notar que creo que los políticos, ahora que ya están dando las predicciones, deberían de tener este tema del tema ambiental como uno de los puntos esenciales, porque es importante implementar conciencia no solo cuando ya uno es grande, cuando ya uno ve los efectos del cambio climático, sino desde cuando es uno niño, desde la escuela, desde kinder, implementarlo día a día. Sé que ya se está haciendo, pero el gobierno y los políticos deberían de implementarlo más a fondo, porque es importante para todos nosotros que se pueda mejorar el medio ambiente, porque los efectos pueden ser efectos que no puedan tener retorno, ¿verdad? Al día a día. Entonces creo que solo quería dar un comentario al respecto. Creo que la clase estuvo muy interesante y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es muy interesante tu comentario. Muchos de no todos los partidos políticos tienen una política ambiental en sus programas. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención siempre, es la conciencia ambiental que se promueve en las escuelas. No sé si todos ustedes conocen este librito. Es el cancionero de las escuelas primarias, lo que se canta en Costa Rica. Fíjense qué interesante. Hay himno al árbol, himno al agua, un montón de temas, inclusive aquí tengo un himno al árbol. Hablan de los bosques, hablan del disfrute del bosque. Una cosa muy interesante. A mí me llamó mucho la atención ya desde hace muchos años. Y este librito es una de las últimas versiones. Está nuevo porque es una de las cosas que uno consiguió. Esto lo conseguí en la Universal en uno de los viajes a San José hace mucho tiempo. Y no lo uso por supuesto, pero siempre me gusta ejemplificar por qué Costa Rica, en su gran mayoría, la gente tiene algún tipo de conciencia ambiental y cultura en el bosque. No sé si es una impresión que tengo, si es una pseudo impresión. Ustedes que son nacionales, bueno, yo ahora también lo soy, pero me gustaría escucharlas. ¿Conocían el cancionero? Yo creo que lo habrán cantado cuando estaban en el kinder o en el primer y segundo grado. O ya no se canta, o es parte del acervo histórico. Bueno. Bueno, yo creo que Costa Rica sí efectivamente es un país donde la mayoría de la gente tiene una conciencia ambiental. Entonces uno se pregunta, ¿el tema pasa por solamente, como decía Diana, un tema de educación ambiental a los niños o pasa por una conciencia y una práctica de todos los sectores, ¿verdad? El sector económico, del sector político, del sector educativo? Yo realmente desde la maestría son
preguntas que nosotros nos estamos constantemente haciendo, y de alguna manera como que hemos, pues, no sé si llegado a una conclusión, porque creo que no son cosas cerradas, sino que son cosas que van haciéndose, pero que sí, que al final no es tanto de que cada persona tiene una conciencia. En este país, si uno lo compara con otros países, realmente la gente tiene una conciencia ecológica, del cuidado de la naturaleza, más allá de que tienen la basura, que comparado con otros países tampoco es así como muy, muy ostentoso, digamos, sino que de alguna manera de cuidar lo que tenemos. El patrimonio en reservas es importante. Un poco como lo explicaba don Ricardo, el conocimiento del bosque, todos desde chicos hemos de alguna forma disfrutado de la naturaleza que tiene Costa Rica. Entonces, creo que va más allá, un poquito más allá, es caminar hacia un tema de una conciencia ambiental que se haga práctica, ¿verdad? Una conciencia ambiental que esté realmente transversalizada, pero no transversalizada como se transversalizan los temas, sino que transversalizada en lo intrínseco de cada acción que hagamos, ¿verdad? Cualquiera sea esta, como cualquier área en la que nos toque desenvolvernos, como políticos, como profesionales, como personas, sobre todo como personas. No sé, ese es un poco, pues pusiste, Diana, un buen punto a debatir. Sí, yo creo que aunque sí sé que la educación y la ayuda ambiental vienen en diferentes áreas, tanto económicas como administrativas, inicia desde cuando uno está pequeño, la educación temprana. Si uno empieza con una educación temprana y desarrollamos más de lo que ya estamos creciendo en este tipo de educación ambiental, vamos a poder lograr ciertos objetivos ambientales a favor de nosotros, porque son la generación que viene que van a estar más afectada. No va a ser ni la mía, que tal vez vamos a ver, estamos viendo los cambios, el cambio climático, sino la que viene o las generaciones futuras que tienen que tener claro desde su infancia qué es ciertas cosas importantes para el desarrollo, porque hay que minimizar los riesgos que van de los efectos del cambio climático. Pero sí, gracias. Absolutamente, sí. Bueno, don Ricardo, si les parece, le agradecemos desde la universidad su aporte a la semana de transversalización. Recuerden de llenar el formulario, la encuesta y el formulario correspondiente para que les acrediten la actividad. Entonces, bueno, tengan buen fin de semana y ha sido un gusto. Gracias, don Ricardo. Muchas gracias. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenos días, un abrazo. Interesante tema desarrollado por don Ricardo. Gracias.